gracias. Angélica, tenemos ya aquí a nuestro querido Tomás Egea, que va a tener la posibilidad de contar con un minuto de chance. ¿Se lo damos? ¿No? Vamos a darle chance aquí al maestro Tomás Egea de arrancarse antes. Bueno, pues el tema también es bastante abundante, Angélica. Bueno, primero, qué bueno que estás con nosotros, Tomás, un miembro del GRECU, del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Les cuento un poco a quién tenemos aquí. Tomás Egea es doctor en Sociología Política, especializado en Política Cultural. Es investigador y profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es coautor del libro Entre la comunidad y el mercado, al lado de Atsiri Molina. Un libro anterior suyo es Poder y creación artística en México, de 2011. Así es. Pues muchas gracias, Tomás, que estás en esta segunda mesa. A mí me gustaría, parafraseando tu columna en el portal digital Paso Libre, en Casa del Jabonero, te pregunto, ¿en qué ha caído y en qué ha resbalado la 4T en materia de política cultural? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. No, pues estamos en... Es un placer estar familia. aquí, poder reflexionar, sobre todo ignorando este espacio de mi universidad, gracias al GRECU y gracias a los esfuerzos de compañeros del GRECU y especialmente de Eduardo Cruz. Y yo creo que hablar de política cultural aislado de todo el problema de la política en general y de la función del gobierno, tal como lo decía Alejandro que me precedió, es un poco simplista, ¿no? Yo creo que hay que embarcarlo en todo el panorama de lo que está sucediendo. Yo he insistido constantemente que tenemos que ver en primer lugar cómo se está desarrollando la política gubernamental en general. Estamos viviendo un intento de transformación y de cambio de modelo económico. Y eso es lo fundamental para la política gubernamental en este momento. Un modelo económico que busca transformar lo que se ha definido como un modelo neoliberal a un modelo de un Estado benefactor. Solamente en la medida que podamos entender que el modelo neoliberal tiene unas determinadas características y el modelo de un Estado benefactor tiene otras características, podemos entender que se busca, al menos desde las directrices fundamentales del Estado, un cambio radical en lo económico. Y ese cambio radical en lo económico puede traer o no aparejado a corto o a mediano plazo una serie de cambios en todo el aspecto político y social. Por eso no me parece gratuito que de alguna manera este gobierno de la Cuarta Transformación haya dejado de lado toda una serie de aspectos que, si bien no ha explícitamente hecho a un lado como tal, sí lo ha puesto en un nivel secundario, y eso es lo que nosotros y muchos de nosotros hemos llamado tradicionalmente el sector cultural. Ahora bien, ese sector cultural, que depende mucho del presupuesto general y de la política general y de desarrollo económico, también está sufriendo un cambio radical. Se trataría entonces no solamente de un modelo nuevo en términos de desarrollo económico, sino también un modelo en términos de intervención gubernamental, y en ese sentido también de cambio de política cultural. Ese diseño de una nueva política cultural, tal como dice Alejandro, todavía no la vislumbramos ni la vemos con claridad. Esperemos que la podamos ver a mediados del sexenio, a finales del sexenio. No me parece a mí trágico eso. Me parece importante entender una cosa central. Todos los que estaban involucrados de alguna manera en el modelo anterior y ahora se ven desplazados, pues por supuesto están muy descontentos. Pero los que se están integrando, pues no están tan descontentos, al contrario, les parece que el modelo les está funcionando. Entonces, cuando hablamos de este modelo anterior, que yo creo que privó en México 30, 40 años, a partir sobre todo de la instauración de Conaculta y por supuesto del FONCA, y dentro de ello el Sistema Nacional de Creadores de Arte,
todos los que han estado involucrados en ese complejo instrumental, político y de desarrollo de la creación, por supuesto que se han visto afectados con un nuevo modelo de un Estado benefactor que plantea, al menos y todavía muy desdibujadamente, una posibilidad y una alternativa de programas que no tienen nada que ver propiamente con eso. Nadie en el gobierno ha planteado que se va a desechar toda la política anterior. Lo que sí se está diciendo constantemente, y ahorita solamente está en el discurso, y a lo mejor a veces incluso se llega a la retórica, y solamente en muy pequeña parte a acciones concretas, es que el modelo se está transformando. Y eso es precisamente lo que hay que ver, si van a ser capaces de estructurar un modelo nuevo que realmente retome algunos elementos positivos de la política anterior y que logre añadir nuevos elementos que permitan realmente redefinir una política cultural, así como en muchos otros sectores, una política cultural que realmente vaya de acuerdo a esa nueva política de desarrollo económico que está basado en un Estado benefactor. El Estado benefactor, yo soy muy optimista con el Estado benefactor bien llevado. El problema en México con el Estado benefactor es que para llevarlo a cabo correctamente se necesitan dos principios básicos que nunca han existido en México. Uno, una democracia, no solamente electoral, sino también una democracia participativa. Y por otro lado, algo fundamental, no debe de haber corrupción. Y otra cosa más que tiene que ver con el tema de esta segunda parte de nuestra emisión, es la liga entre política cultural y planeación. Por cierto, ya lo acaba de decir Angie, recuerden, está el portal de Paso Libre.greco.mx, aprovechen ahora también para suscribirse a nuestro periódico en línea, porque justamente pueden leer el trabajo de Tomás, los de Angélica, en fin, de todos nuestros colegas, pero yo te quiero llevar a esa otra parte, porque eso suena bien. Pero el tema es también la renuencia o lo que hemos visto hasta ahora, la planeación. Y tú has estudiado, das clases sobre la ley de planeación y sin atorarnos mucho en la parte propiamente técnica, yo creo que sería muy importante para la gente que nos escucha. Ya Alejandro nos planteó un poco el esquema del país en el que estamos al 2 de diciembre. Ahora, en este país, ¿qué tanto va a entrar la planeación, Tomás? ¿Cuáles son esos elementos que existen en la norma que hasta ahora el presidente no los ha observado? No sabemos si los va a observar sus secretarios de Estado cuando entren sus programas sectoriales. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos está siguiendo en esta emisión especial de este lunes 2 de diciembre? ¿Qué les podrías decir sobre el valor o la relación entre política cultural o diseño de programas con pensar un país a más largo plazo dentro de una democracia, pues? Bueno, la planeación hay que tener en cuenta que es una actividad muy nueva en los gobiernos. O sea, hablar de planeación en términos ya muy claros de un plan nacional lo tenemos desde hace un siglo nada más. El primer gran intento es el del Partido Comunista en la Unión Soviética con el plan quinquenal que establece Lenin, ¿no? Y después en México el plan sexenal de Lázaro Cárdenas, muy inacabado, solamente un boceto. Entonces, hablar de planeación implica realmente una racionalidad que te lleva a pensar que es posible hacerlo. Y valga la redundancia. Bueno, se cree que se puede planear. Bueno, pues sí. Ahora llevamos muchos sexenios pensándolo. No es y no funciona. Pero ese es el factor central de todo el asunto. La planeación es realmente el organizar los diferentes recursos, los diferentes dispositivos, sobre todo el instrumento central, que es el recurso económico, el recurso financiero, para llevar a cabo determinados tipos de acciones para lograr un fin y un objetivo. Si es eso, los planes sexenales no han funcionado y no han servido. O sea, podemos ver planes tras plan, tras plan, tras plan. Yo aquí traigo un resumen de cada uno y si tuviéramos media hora me pondría a explicar las diferencias entre uno, otro y otro, de los últimos planes nacionales de desarrollo. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo parte de una idea central, es de desarrollo. Y cuando habla de desarrollo, no podemos quitarle su giro economicista. De eso se trataba. Y otra vez, hay dos modelos de desarrollo fundamentales, el neoliberal
y el Estado benefactor. Entonces, la pregunta es, ¿podemos pensar que en este momento, con toda la corrupción que todavía traemos, y por otro lado, con todo el problema que tenemos fundamental de una democracia selectiva, pensar en una planeación realmente válida? En ese sentido, bajo este elemento que tú planteas, desde que se aprueba la ley de planeación, los que estudiamos este asunto sabíamos que no iba a servir, perdonando, y lo hemos expresado muchísimas veces en todos lados. Y entonces a mí me sorprende que ahora creamos haya exigencia para que va a esto funcionar. se cumpla, ¿no? Entonces la mejor manera es votar la ley y plantear otra cosa. La mejor manera es reformar la ley. La mejor manera es reformar la ley. Que no se ha hecho. No, claro que no. Pues, si se hubiera hecho ya estaríamos hablando de otra cosa. ¿No? Ya estaríamos diciendo cómo está funcionando. No, me refiero a por qué no se habrá hecho, Angélica. Claro, sí. La ley establece no solamente que se debe hacer el plan, sino que se debe de llevar a cabo. No, bueno, sí, y además ahora a muy largo plazo Pues sí, tenemos hacer el plan es lo de otros menos. tiempos, Lo que ¿no? nunca se ha hecho es llevarlo a cabo. Porque en primer lugar la ley pide indicadores y metas. Así es. Y no hay un solo gobierno que se haya aventado realmente a decir indicadores y metas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya en los planes sectoriales medio se aventaron, y el primero que realmente lo hizo parcialmente fue Felipe Calderón, y le fue muy mal, porque nunca lograba las metas que se había planteado. Porque si vamos a hacer realmente un Plan Nacional de Desarrollo, una ley de planeación, o para ser mucho más concretos, un Plan Nacional de Cultura, perdón, un Programa Nacional de Cultura, de verdad tendríamos que tener los insumos suficientes, las características del gobierno y del país suficientes en términos de democracia, Claro, para poderlo llevar a cabo. La planeación, en pocas palabras, es un instrumento. Es un instrumento que nos sirve para lograr objetivos, pero es un instrumento de un colectivo. Si en este caso el colectivo no tiene intereses semejantes o no hay políticas de Estado, como hace rato se definía, pues los planes pueden venir y planes pueden ir. Ahora bien, para que no parezca que no estoy entrándole al asunto. Para que no parezca que yo me pongo triste. Claro. ¿No? Y que no hay salida, ¿qué hacemos? No, si hay salida, si hay salida. Digo, pues así como pintan la mejor. No, si hay salida en la medida de que se combata precisamente la impunidad, la antidemocracia, y se combata, por supuesto, la corrupción. Pues, no sé. No, porque además también una planeación implica un poder de fiscalización, que es lo que también igual hay mucha renuencia Ahora, ante los datos que tienes tú, los que tiene Eduardo, los que tiene el presidente, los que tienen la sociedad civil. Entonces también es una manera de llamar a cuentas. creo que es muy sencillo eso, y se ha discutido mucho, y ahorita lo plantearon con Alejandro, la cuestión del equilibrio de poderes y el equilibrio de posiciones. Contrapesos. Sí, los contrapesos. En una sociedad como la nuestra, en que el poder judicial ha sido siempre corrupto, no ha funcionado adecuadamente y no tiene absolutamente nada que ver con la justicia y con la legalidad en muchos aspectos, pues nos suena espantoso que no haya ONGs, que no haya órganos autónomos. No, el contrapeso en una democracia como la nuestra es el Poder Judicial. No necesitamos los otros contrapesos si funcionara adecuadamente. El Poder Judicial establece los límites y las atribuciones legales de los otros dos poderes. Para eso es el Poder Judicial. Entonces, yo insisto, no debemos de preocuparnos porque no hay ONGs o porque los famosos entes autónomos, que no son autónomos, y podemos ir uno por uno para ir viendo cómo estaban alineados claramente a todos los gobiernos anteriores, con datos precisos nos podemos ir. Ajá, pero No es el gran problema. El gran problema es que necesitamos, y en eso yo creo que coincidimos todos, en primera instancia, un poder judicial limpio, imparcial, objetivo, y con eso ir aparejando, ir estructurando todas las instancias no gubernamentales y todas las instituciones autónomas que queramos. Pero tenemos que ir a lo central. El que define el contrapeso al poder presidencial y al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales y municipales es el Poder Judicial. Ese es el sentido básico.
del Poder Judicial con respecto a las instancias gubernamentales. Nada más que ahí, digamos, nuestros amigos que nos ven en esta transmisión, que es posible gracias a nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación General de Difusión, desde esta casa Rafael Galván, hemos tenido un año muy intensivo de información y creo que la gente tiene muy claro que estos temas como técnicos tienen una solución de entrada. El presidente decide redactar ese plan de desarrollo, haciendo a un lado la ley, y se publica, alguien se ampara. Entonces estamos para el segundo año. Entonces lo que me gustaría que nos aclararas, Tomás, en esta perspectiva hacia lo cultural es, entonces, ¿cómo tendríamos que esperar que se lleve a cabo esta planeación, esta posibilidad de mirar un poco qué hacemos? ¿O vamos un poco a bote pronto en lo que la democracia funciona, el Poder Judicial, se limpia, sí, en lo que el Congreso también decide hacer otras leyes? Porque creo que lo más sensato, y lo comentamos tú y yo en otro momento, es que esta ley de planeación pues fuera sustituida por otra más adecuada. No sé, ¿cuál es la expectativa que tenemos para los 5 años restantes en esta idea? Si ya es un hecho ese plan de desarrollo, ¿cómo va a actuar la Secretaría de Cultura? ¿Cómo lo ves? Yo lo que pienso muy claramente es que este sistema de planeación, tal como está definido, es absolutamente irreal. Okay. O sea, ya. Alejandra Fraustro va a estar muy contenta con esto. No, la forma en que está diseñada la ley de planeación, claro, es irreal. No solamente para un país como México, para cualquier país. Tiene una serie de cosas que es imposible. Tú analiza todos los planes de gobierno de todos los países y no tienen esas aberraciones. Entonces, lo que necesitamos es entrarle a tener una verdadera reglamentación útil, que para eso son las normas y las leyes, y no me dejará mentir Alejandro, para realmente tenerlo como instrumento de gobierno. Se creó la ley de planeación, como muchas otras cosas, como una filigrana para justificar el que había un sistema de planeación democrático, que sí se llama además. Sí. En un país en que todos sabemos que la democracia al menos era muy selectiva, al menos, ya para no entrar en discusiones. Sí, los comités de planeación ya pasaron al olvido. Entonces lo que necesitamos, digo yo, sobre todo para evitar esta polarización, es realmente tratar de construir nuevas instancias, nuevas formas de reglamentación, reformulando incluso los antiguos o estos institutos autónomos. Eso es una cosa que me parece fundamental para establecer con claridad cuáles son sus límites, por un lado. Por otro lado, como he dicho, lo sustantivo es hacernos cargo de un sistema judicial sumamente sucio, para decir lo mínimo, y en tercer lugar, por supuesto, establecer normas y leyes que permitan un funcionamiento. Ahora, todo esto va a ir dirigido, y por eso yo insistí eso y con eso inicié, hacia un Estado benefactor. Esa es otra lógica. Un Estado benefactor, y eso sí lo quiero dejar muy claro, no quiere eliminar a la propiedad privada. Ese socialismo, comunismo, no está aquí en este marco. Lo que quiere es que transiten conjuntamente. Por eso, muchos agoreros decían, es que la iniciativa privada se va a ir, los capitales se van a alargar. No. Y por eso están haciendo ahora apenas este acuerdo de infraestructura. No se van a ir, porque es un buen negocio México. Sí, entonces, la inversión pública el Estado benefactor va a buscar otra lógica, que se está recomponiendo y que se va a tardar. Ahora, ¿qué tanto éxito va a tener o no va a tener? Pues ahí, si uno supiera, pues nos haríamos millonarios, porque podríamos decir para dónde va la cosa, ¿no? Ahora hasta el momento, Tomás, ¿cuál ha sido la forma de actuar de este Estado social benefactor? ¿Con el otorgamiento de recursos directamente a las personas? Sí, el modelo económico, voy a ser muy rápido, tengo más o menos 3 minutos. Sí, no, todavía tienes un modelo económico, fundamentalmente, como ya lo he dicho, parte del principio de cómo lograr el desarrollo. El objetivo, tanto del Estado benefactor como el Estado liberal, es el mismo. Generar un desarrollo, fíjate, el objetivo es el mismo. Generar un desarrollo sostenible, que más o menos el PIB y el crecimiento tenga una tendencia creciente siempre. Segundo, integral, que sea para todas las partes de la República. No que se generen pequeños enclaves, como en muchas poblaciones, por ejemplo España. España tiene una población de enclave del sur
sobre todo de España, en que hay una crisis, y todo este desarrollo inmobiliario hizo que todo se trastocara, integral. Y tercero, equitativo, que le toque un poco a toda la población. Eso yo creo que es cualquier proyecto económico de desarrollo social lo quiere. Ahora bien, hay dos diferencias importantes. El Estado benefactor establece que debe de participar más el gobierno, y el Estado neoliberal, y le llamo neoliberal no peyorativamente, neoliberal porque puede ser clásico o neoclásico, y ahí ya hay toda una diferencia y una confrontación, pero en términos generales llamémosle neoliberal, en que lo que se trata es que el Estado sea lo más reducido posible. Y la otra gran diferencia, que es la fundamental y la que se está jugando ahorita, es que el Estado neoliberal lo que busca es que el desarrollo se dé, o el detonante del desarrollo sea la inversión de los capitales, tanto los nacionales, pero fundamentalmente los capitales internacionales. Por eso se abre muchas veces el Estado neoliberal, muchas veces, no siempre, como Estados Unidos actualmente, que eso ya es un planteamiento neoclásico. El abrir los mercados es un planteamiento neoclásico. Son cosas distintas a capitales nacionales o extranjeros. El Estado benefactor parte de otro principio. Primero generamos un mercado interno, y sobre ese mercado interno, que ya empieza a ser rentable, esto es que haya poder adquisitivo de suficiente población. En ese sentido empiezan a llegar los capitales, o mantenemos los capitales y somos una posibilidad como país de tener más renta, y por lo tanto los capitales, tanto nacionales como extranjeros, llegan de una manera más equilibrada. Eso es lo que está apostando el gobierno actual, generar un mercado interno en dos programas fundamentales: Jóvenes Construyendo el Futuro, que veamos si funciona, y las pensiones tanto a mayores como a indígenas, etc. Porque con eso se supone, en la teoría económica, se logra un mercado interno que puede consumir. Y si hay un mercado interno que puede consumir, entonces se supone que puede empezar a haber producción. Porque el problema de la economía es entre la demanda y la oferta. Nosotros aquí en México tenemos mucha demanda insatisfecha, o sea, somos pobres, en pocas palabras. Cuando hay demasiada oferta y hay mucha demanda y se equilibran, entonces un país empieza a enriquecer. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que haya demanda interna, que haya gente que compre. Por eso los 70,000 millones de pesos que se están dirigiendo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se supone que no nada más es una ayuda caritativa. Si así fuera, sería un error. De lo que se busca es de generar un mercado interno para poder comprar, y los 40,000, 50,000 pesos que van hacia los adultos mayores es para que se conviertan en compradores. ¿No? Y de hecho, Nomás sí, una sí, cosa y termino. Sí. Lo más difícil en una economía de mercado, sea de Estado benefactor o de neoliberal, es tener gente que demande. Y cuando me refiero, o sea, compradores. Pero compradores no nomás que quieran, sino que tengan dinero. Por eso Estados Unidos es un mercado impresionante, porque tiene una demanda de 300 millones de personas con un Producto Interno Bruto per cápita de $40,000. Nos quedan unos cuantos minutos. Estamos con Tomás Egea, estamos transmitiendo desde la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, en esta serie de emisiones que arrancamos hoy, dedicadas a evaluar, a repasar qué ha pasado en este año con la cuarta transformación, con el gobierno de López Obrador y el sector cultural. Entonces, para ir cerrando tu participación, Tomás, muy interesante, que abre muchísimos frentes, yo quisiera llevarte en esta última intervención mía y después dejarle a Angélica que cierre esta intervención tuya. Entonces, ¿qué pasa? También este criterio, digamos, fuerte, como el que acabas de decir ahorita, ¿pasa por el INEGI y pasa por el Banco de México? Digamos, también estos dos organismos autónomos estarían pudiendo ser objeto de una revisión para saber si no han dicho otras cifras, que por eso el presidente insistentemente habla de que tiene otros datos. Entonces también tendremos que cuestionar toda la base de información sobre la que se mueven estos dos entes. Muy puntual para que Angie te pueda hacer la última. El Banco de México no te lo podría yo decir porque es complicado conocer de finanzas y sería injusto para mí acusarlos. Sí, has hecho acusaciones. A INEGI sí lo acuso. Sí. Directa y claramente te puedo decir en qué momento. Aquí estuvo desayunando con nosotros, ¿te acuerdas del presidente? Claro, por supuesto. No, Julio yo creo que él Santaella? no tiene la culpa. La culpa es después cómo se mueven los datos. Por ejemplo, el índice de pobreza, el que los diferentes encuestas no se puedan comparar. Y soy muy breve.
Angie, La acuso bien. Pues esa es la idea, amigos. Ya saben, Facebook, Twitter, Universidad Autónoma Metropolitana, Grecu, por favor. Nada, pues para cerrar, nuestra dupla política cultural y planeación ha sido un poco descorazonadora tu planteamiento, porque bueno, al depender de toda esta reconfiguración de lo judicial, ¿no?, para generar esas bases y esos contrapesos frente a los otros poderes, nos parece algo largo, muy largo en este país. En fin, creo que el área cultural requiere de una mayor injerencia de la academia, como es tu papel, ¿no?, y tener como un soporte en las comunidades culturales. Me parece eso fundamental en el sector, ¿no? Un diálogo, una reflexión, una disidencia informada, y dentro de la cual que ojalá las autoridades culturales a todos niveles escuchen las disidencias, las críticas y las proposiciones, ¿no?, los análisis propositivos desde la academia. Muchas gracias, Tomás. Por favor, agrégalo. No, nomás brevemente, Sí, estoy claro. totalmente de acuerdo. No me caso con ningún funcionario actual, ni de un bando ni de otro, que son funcionarios y siempre hay que tener cuidado, son políticos, pero lo que sí creo que hay que esperar un poco y tratar de bajar la tensión en esta polarización de ambos sectores, ¿no? Tener más información, menos fake news. Si este proyecto sale o el neoliberal sale bien, no importa cuál salga. Lo importante es que tenemos que combatir la pobreza extrema. Tenemos que darle educación a todos los niños de México. Tenemos que crear suficientes empleos para toda la población y bienes culturales y posibilidades de desarrollo de su cultura para todos los mexicanos. En eso estamos de acuerdo. Sí, sin duda alguna se tienen que crear condiciones sociales, económicas, de bienes, de infraestructura para que la sociedad pueda acceder a muchos de sus derechos culturales. Es un tema que en este momento no habremos de abordar, pero que definitivamente también marca la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que está ahí. Así es que bueno, pues te agradecemos muchísimo tu compañía en esta segunda parte de esta emisión dedicada a evaluar a la cuarta transformación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De alguna forma pues es referirnos a un conjunto de funcionarios que están participando en el diseño de políticas y que bueno, sin duda el año próximo que ya está encima, vamos a ver, el presidente dijo que en un año más se resolverían otras cosas. Nosotros que trabajamos en cultura también esperamos que muchas cosas se resuelvan el año próximo. Entonces vamos a hacer una transición, no debe de tardar en llegar nuestro querido doctor Eduardo Nibón, que es el que va a participar en el siguiente segmento que arrancaremos en unos 4 o 5 minutos, así es que Tomás, pues muchas gracias por tu participación y nosotros seguimos aquí transmitiendo desde la colonia Roma.